Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿usted? Buenas tardes, profe. Hola. ¿Está lloviendo por allá? Acá sí. San Pedro. San Pedro fuerte, ¿o no? Sí. Yo estoy en Los Ángeles, a rato bien fuerte y otros ratos despacio, pero igual no para. Este es primer y segundo ciclo, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a abrir en la guía. Vamos a empezar a compartir. Aunque dicen que estudian libros en lugares importantes, familias, alrededor, dicen que hasta en la torre de Martín. Algunos son muchos ejemplos. Ya. Ya, la clase anterior estuvimos viendo, ¿cierto?, los ejemplos de la noticia. Habíamos visto lo que eran las partes de la noticia, el título, ¿cierto?, que se dividía en tres partes, que era el epígrafe, esa, lo voy a acercar un poquitito más, esas letritas que están arribita del título más grande. Después venía el titular, que era lo más grande que estaba escrito, y la bajada, el texto chiquitito que tenemos abajito del título, pero que no forma parte del texto principal, que ya vendría a ser la noticia completa. Después teníamos en lead o cabeza, que es el primer párrafo, que aquí lo podemos notar, aunque no se note lo que dice, siempre es la primera parte nada más, que nos dice toda la información más rápida, porque recordemos que esto venía como de tiempos más antiguos, que decía que tenían que escribir lo más importante al principio. Entonces podemos notar nosotros en las noticias que muchas veces se repite otra vez la información que ya venía en el título. Y luego ya viene todo el desarrollo, que es el cuerpo y las fotografías. Las noticias siempre responden a 6 preguntas básicas, también lo habíamos visto, que decía aquí. Aquí aparecían 5, pero más adelante nosotros estuvimos revisando que, voy a avanzar un poquitito, por aquí salía algo o antes, pero decía que respondía 6 preguntas, que era el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Perdón, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ahí sí son 6, me faltaba una. Ya, pero las oficiales que sí o sí aparecen son qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, que son 5. Ya, vamos a avanzar un poquitito. Este lo leímos. El poema Nada. ¿Se acuerda alguien? Creo que no, profesora. Parece que no. No estoy segura. Ya, yo creo que tampoco lo leímos. Pero yo quería avanzar un poquitito a ver qué era lo que teníamos. Ya, yo me quería saltar esa actividad porque la verdad es que quiero ir avanzando un poquitito más en las guías. Nos vamos a ir a lo que es la carta, ¿ya? Que es otro de los textos expositivos. Ya vimos la noticia, ahora nos vamos a la carta. Ahora sí lo voy a acercar. Esto aparece, por si acaso, en sus libros físicos en la página 24. Y tenemos dentro de la carta esta información. Ya hemos revisado la noticia como un tipo de texto expositivo. A continuación, revisaremos la carta, que también es un tipo de texto expositivo. Aunque la carta es muy común, no por eso es menos importante. De acuerdo a la teoría de la comunicación, en la carta hay un emisor
que envía un mensaje escrito dirigido a un receptor. El emisor, como lo dice su nombre, emite y el receptor recibe. ¿Ya? Hay distintos tipos de cartas y según el propósito que tenga la misiva, variará de acuerdo a la persona o personas a quienes escribimos, es decir, los destinatarios. Esto implica a su vez el carácter del lenguaje que se usa y la utilización de ciertos formalismos que le otorgan el sello característico. Los tipos de cartas son muy diversos y se pueden clasificar de acuerdo a su propósito y temática. Ahora ya no tenemos la carta tan a menudo o tan cercano. Ahora ya se ha ido reemplazando, ¿cierto?, por lo que podría ser un correo electrónico o lo que podría ser un WhatsApp o un chat de Facebook. Ya normalmente cuando en tiempos antiguos queríamos comunicarnos con alguien, recurríamos a la carta, pero porque no habían otros medios. De hecho era súper tardío, pero en cuanto a los formalismos, como dice aquí, sigue siendo un sello característico. ¿Por qué? Porque cuando hay que presentarse en varias oportunidades, se utiliza algo muy parecido a la carta, y cuando se quieren hacer cosas formales en los trabajos, también se recurre a textos muy parecidos a la carta, así que tenemos que seguir conservando lo que es la estructura. Dice, para tener una idea y considerando una revisión en función de nuestros objetivos, señalamos 5 tipos. La carta de amistad o a familiares, que enviamos a personas con las que tenemos confianza. La familia o los amigos con propósitos diversos, informar de estado de salud, dar noticias, saludos por cumpleaños, bodas, bautizos, etc. ¿Ya? En ese sentido, hay algunos que se siguen conservando. Por ejemplo, en los cumpleaños de pequeñitos todavía se envía una invitación, ¿cierto? Con todos los datos necesarios para cumpleaños. En los matrimonios también, en los bautizos también. Y ya a pesar de que no es una carta en sí, se sigue conservando la forma, ya de estar enviando la información. Y en ocasiones también cuando queremos comunicarnos con gente que no está cerca nuestro y enviarle algún mensaje bonito, también se recurre a cartas. Otras personas también tienen la costumbre de enviar tarjetitas navideñas, también con formato de carta en muchas ocasiones. De recomendación, que se utilizan para apoyar la postulación a un puesto de trabajo o a una beca, a un cupo para un curso de capacitación, entre otras posibilidades. Ya cuando hablamos de la de recomendación, esa sí tiene que ser en el formato normal de la carta, ¿ya? Que lleva la fecha, lleva a quién va dirigido y tiene obviamente características positivas de nosotros, alguien más la hace, o nosotros podemos hacerla para otra persona, sobre todo cuando hay postulación a un trabajo. En algunos trabajos piden recomendación, entonces uno necesita llevar esa cartita bajo la manga y tenerla con todas nuestras características positivas que sirvan para ese trabajo al que estoy postulando. También cuando hay becas se utilizan estas cartas en donde uno expresa el por qué quiere acceder a esta beca, cuál es su interés, o cuando quiere entrar a estudiar algunas cosas. Hay algunas universidades o institutos que piden una carta de recomendación para poder acceder a ciertos cursos. De presentación, que dirigimos a una persona que sirve un cargo determinado en una empresa o institución, señalando un conjunto de cualidades personales con la finalidad de conseguir un empleo o aceptación de algún requerimiento personal. Ahí ya lo hacemos nosotros para nosotros mismos, ¿ya? O sea, para nuestro beneficio en realidad, pero se la emitimos a otra persona. Cuando ingresamos a un trabajo, de hecho en los currículum, también se recomienda hacer una mini carta de presentación. Mini digo porque siempre en los currículums no deberíamos sobrepasar las 2 páginas, ojalá siempre sea una, y que vaya orientada, ¿cierto?, al trabajo que vamos a postular. Porque si yo quiero ser, le voy a dar un ejemplo personal, cuando yo postulaba trabajos de profesora,
en mis primeros trabajos le colocaba en experiencias que yo había sido vendedora o que había sido promotora. Y eso en realidad al colegio no le interesaba. Uno siempre tiene que dirigir el currículum a el trabajo al que está postulando. Si en realidad yo no tengo ninguna otra experiencia relacionada con la educación, no me sirve, no debería colocarla. Ahora, en cuanto a esta presentación, cuando ustedes la agregan en los currículum, puede ser una carta adicional o dentro del currículum una presentación chiquitita en donde señale usted cuáles son sus cualidades personales, pero obviamente buenas cualidades personales para ese empleo. Por ejemplo, si yo quiero trabajar de vendedora, entonces yo debería colocar ahí que tengo orientación al trabajo en equipo, trabajo, buena llegada con los clientes, afinidad con los clientes podría ser, buen vocabulario, empatía, cosas como esas. Ya todas las que me sirvan para el puesto al que estoy postulando. También tenemos las cartas que son de información o comerciales, que son las que utilizan las instituciones financieras y empresas comerciales en general. Estas cartas son muy formales y ampliamente utilizadas en los trabajos. A más de alguno le habrá llegado, ¿cierto?, una carta acerca de quizás el banco que le está informando acerca de algún cambio dentro de algún crédito, o le manda una carta con su información financiera, o las casas comerciales también, ¿cierto?, que envían cartolas de cuentas o información nueva, ¿cierto?, de cómo acceder quizás a ciertos beneficios, etcétera. Las circulares, que son cartas dirigidas a muchas personas al mismo tiempo, por lo tanto son impersonales. ¿Ya? Aquí nos envía a una persona específica. Usted, en cambio, en la casa comercial, cuando le llega la carta, no es como a todo el público, va dirigida con su nombre porque usted está suscrita a alguna tarjeta quizás financiera. En cambio, la circular va dirigida a mucha gente. Por lo general en los colegios se envían circulares mensuales en donde les van a informar a todo el mundo de las cosas que están haciendo, y a todo el mundo no me refiero solamente a los apoderados y a los estudiantes de un colegio, sino que a toda la gente que podría llegar a sus páginas web o a sus redes sociales, porque al colegio siempre le va a interesar que la gente se allegue a su ideal. ¿En qué sentido me refiero? Que, por ejemplo, puedo tener a un colegio en Talcahuano y yo tengo 1000 apoderados y 1000 estudiantes. Ahí ya serían 2000 personas que reciben mi circular. Pero si algún otro que por casualidad se metió a la página, lo ve y le parece bien, quizás más adelante considere el colegio para que otros niños entren. Entonces las circulares son impersonales, no van dirigidas a solamente un grupo de personas. Ahora, las cartas de amor. Más de alguno, ¿cierto?, habrá enviado cartas de amor. Son las que todos hemos escrito alguna vez y cuyo propósito es dar cuenta en forma privada de un sentimiento profundo hacia otra persona. También ahora ya no es tan común, pero antiguamente, aunque tuviéramos a la persona todos los días viéndola, se entregaban las cartas de amor, ¿cierto? Era una forma de comunicación y de expresión mucho más grande. Ya. Ahora, esto es importante porque no aparece en el texto toda la información, así que yo les voy a pedir que tomen nota. Siempre, o sea, estamos hablando de la carta, que es un medio de comunicación o una forma de comunicación. Y la comunicación tiene una teoría. Esta teoría la hizo Roman Jakobson. Y dice que el emisor, la persona que emite el mensaje o que envía el mensaje, puede ser ya sea escrito u oral. En una conversación, por ejemplo, ahora mismo, yo estoy emitiendo un mensaje, les estoy informando de algo a ustedes, ¿ya? Y ustedes son mis receptores.
o sea, quienes reciben esa información. Voy a abrir el chat para poder darles esta información y que ustedes la vayan copiando en sus cuadernitos. Entonces, el emisor es quien da o envía el mensaje. ¿Ya? Mensaje, con mensaje me refiero a cualquier información. Puede ser hasta un hola. Si yo digo hola y ustedes me responden, primero, cuando soy emisora y digo hola, ustedes pasan a escuchar ese hola y reciben, ¿cierto? Ahora, cuando ustedes me responden y me dicen hola, de vuelta, yo paso a ser receptor porque los estoy escuchando y ustedes pasan a ser emisores. Ahora, dentro de la comunicación, tenemos siempre un contexto. Voy a colocar la definición de receptor. Receptor es quien recibe el mensaje el contexto de comunicación. ¿Qué será el contexto de comunicación? ¿A alguien se le ocurre? ¿El motivo de la carta o la noticia? Ya, podría ser. ¿Alguien más podría agregar algo? ¿Nadie más? Profesora, ¿me escucha? Sí. Acá Carlos Curifil. Me parece que es en la... es la empezada, o sea, no la empezada, sino que el tema de lo que significa la carta. Ya. Pero si ahora nos salimos un poquitito de la carta. Ya. Hablemos de una comunicación común y corriente como la que estamos teniendo ahora. Estamos conversando acerca de un tema, que son los Claro. factores de la comunicación. ¿A qué se referirá el contexto? Porque el mensaje, si yo les digo, el mensaje es de lo que estamos hablando. ¿Qué será el contexto? Más información sobre la persona, lugar, donde esté, algo así. Ya, por ahí vamos. El contexto es la situación, ¿ya? Todo lo que rodea nuestro momento de comunicación. Situación comunicativa, la vamos a poner aquí. Comunicativa. Lo que rodea. No lo voy a colocar, lo que rodea. Vamos a... Situación en que se produce la comunicación. Ya. Por lo general, esa situación habla generalmente de un lugar. Le puse situación en que se produce la comunicación, generalmente el lugar. Por ejemplo, imaginemos que estamos en la sala de clases, yo les estoy explicando, yo paso a ser el emisor, ¿cierto? Porque les estoy explicando de qué se trata la carta. Ustedes pasan a ser los receptores porque están escuchando. ¿El contexto cuál sería? El tema que estamos tratando. Lea la definición del contexto en el chat. ¿Sí escuchamos, cierto? No, que ando buscando el WhatsApp. Le mandó un mensaje. Le va a hablar, por ejemplo, de la sala de clase. Exacto. La sala de clases sería el contexto.
¿Ya? Vaya nomás, Pamela, no hay problema. El contexto entonces generalmente describe el lugar, ¿ya? Entonces sería la sala de clase. Ahora, el mensaje, ¿cuál es el mensaje que estoy enviando yo a ustedes? Delante me lo decían como si fuera el contexto. ¿El mensaje sería lo que está haciendo o algo así? ¿O no? Lo que estamos hablando, que en este caso sería la información acerca de la carta, ¿ya? O la información acerca de la comunicación. El código, ¿saben ustedes lo que es el código? Voy a colocar en el chat por mientras la definición de mensaje. Esa sería la información que se está emitiendo. ¿Código qué será? ¿Dónde está la cuestión de las aplicaciones? ¿El Play Store? Ya. El código de la comunicación tiene que ver con cómo yo comunico, de qué forma, el signo que estoy utilizando para poder expresar mi mensaje o transmitirlo. Tiene que El- ser como algo claro para el emisor y el receptor. Exacto. Por ejemplo, si yo estuviera, aquí todos hablamos español. ¿Se imaginan yo le hiciera la clase en portugués? Nadie entendería, no se podría producir la comunicación. O sea, estaría yo hablando todo el rato, ¿cierto? Pero ustedes no entenderían nada, a menos obviamente que hubiera alguien aquí que manejara lo que es el portugués. Entonces tiene que ser claro para todos, como decía ahí la compañera. El código es el lenguaje. Voy a colocarlo aquí en el chat, código. Lenguaje en el que se transmite Profe Juan Carlos por acá. dígame. Señorita, ¿el código podría ser como yo comunico igual? Exacto. ¿Cómo sería ¿Sí? eso? Más claro, especificando bien lo que estoy hablando. Claro, pero siempre el código tiene que ver con directamente con lo que es el lenguaje o el idioma. ¿Ya? Ah, ya, correcto. Ya. Entonces, si quisiéramos la misma situación de clase que estábamos diciendo antes, estoy yo haciendo clase, yo sería el emisor, el contexto es la sala de clase, el mensaje vendría siendo la información acerca de la carta y los factores de la comunicación. Los receptores son ustedes y el código, ¿cuál sería si hablo del lenguaje en el que estoy transmitiendo? ¿O el idioma en el que estoy transmitiendo? Español, castellano. Muy bien, en español. Ahí les coloqué entre paréntesis idioma como para que se acuerden siempre. Y el contacto o el canal es a través de qué yo les estoy diciendo esto. Si hablamos de la clase en vivo y en directo, ¿Oral? como si estuviéramos en la sala, claro, sería oral, por voz, ¿cierto? Y nada más. Ahora, si estamos en el contexto de la clase online, como estamos ahora, ¿cuál sería el canal? También sería por voz, ¿cierto? Pero ¿a través de qué? ¿Del teléfono? Bien, ¿De una plataforma? de la plataforma, del computador, del internet, cualquiera de esos podría servir. ¿Ya? Entonces le vamos a colocar aquí canal. El canal entonces es el medio. Medio
físico a través del cual se transmite y recibe el mensaje. Obviamente, como decía delante, si yo les hablo en portugués, no se podría realizar o cumplir la comunicación. Siempre la comunicación tiene que ser para todos entendible. Y obviamente tiene que llegar al receptor. Si, por ejemplo, yo estoy transmitiendo ahora la clase por internet y se me cae el internet, ya murió la comunicación, ¿cierto? Porque obviamente ustedes estarían ahí esperando y yo no podría conectarme. Ahora, si, por ejemplo, otra vez yo hablo en portugués y ustedes en español, tampoco se produce la comunicación. O si yo me coloco a hablar acerca de, a ver, podría ser también en una sala de clase quizá, y justo en la pared al lado de la sala están construyendo. Y empiezan con el taladro, tampoco podría porque ustedes no me podrían escuchar. Cualquiera de estos factores de la comunicación que se ve afectado, elimina la comunicación de inmediato. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, con el receptor. Si a alguno de ustedes se les cae el internet, ya no podríamos, ¿cierto?, seguir comunicándonos. ¿Anotaron todas sus definiciones? Yo sí, profe. Ya, súper. Dice, en general las cartas tienen una estructura como la que señala a continuación, la que podrá tener algunas variaciones de acuerdo al tipo de misiva que sea. Misiva se refiere a la carta. A continuación, veamos un ejemplo de carácter amistoso. Aquí aparecen al ladito los detalles, ¿cierto?, de cada una de las cosas. Dice, Calama, 26 de abril del 2012. Siempre se especifica en la parte de arriba el lugar y la fecha de envío de la carta. Uno antes, cuando recibía las cartas, sabía, no sé, pues si la envió el 26 y usted la recibía el 30, decía, hoy ya se demoró 4 días, fue rápido, porque podían ser hasta 2 semanas antes la tardanza de las cartas. Querido Andrés, es el nombre de la persona a quien va dirigida la carta, el destinatario o receptor. Va al lado izquierdo de la carta. Me he decidido a escribirte para saber cómo te ha ido en tu nuevo liceo. Mi hermana me contó que te vio el otro día en la plaza de Antofagasta y que estuvieron conversando. Él está en Antofagasta entonces, Andrés, y la persona que le escribe está en Calama. Ahí se está presentando la situación. Cuéntame, ¿cómo es el internado? Y si echas mucho de menos la casa y a tu familia. Nosotros acá estamos bien. Me ha ido más o menos nomás en matemáticas, pero le estoy poniendo empeño para subir mis notas. Mi mamá me dijo que si me iba bien este año, iba a tratar de mandarme el próximo año al mismo internado en el que estás tú. ¿Te imaginas lo bien que lo pasaríamos juntos en Antofagasta? Ojalá que todo salga bien. Y aquí está malo lo que dice al ladito, dice nombre de la persona a quien va dirigida, pero en realidad este es el cuerpo de la carta. ¿Ya? Por si tienen libro físico, ahí pueden tacharle y colocar cuerpo de la carta. Y hay una finalización y despedida. Contéstame luego. Y cuéntame si es muy difícil en el liceo en el que estás. Tu amigo que te recuerda y te quiere. Ahí finaliza, ¿cierto? Y se despide. Benjamín Salgado. Nombre del que escribe o emisor. ¿Ya? Ahora dice, la carta de recomendación. Otro tipo de carta. Es importante revisar con algún detalle la carta de recomendación. Es común que las personas por motivos laborales o de estudios se vean enfrentadas a solicitar o escribir textos con estas características. En efecto, la carta de recomendación es un instrumento muy usado durante un proceso de selección, ya que sirve para tener más referencias sobre la experiencia y características de un postulante. Se trata de una carta escrita por una persona en la que destaca características personales o profesionales
o sea, perdón, profesionales o académicas de otra persona. Si tienen libro físico, podrían destacar esto. Siempre en la carta de recomendación debemos colocar cualquiera de esas características, profesionales o académicas, porque esa carta se utiliza siempre para temas formales de postulación a algún trabajo por lo general. El propósito de una carta de recomendación es favorecer a una persona en algún proceso de postulación, ya sea de carácter laboral, para obtener una beca o para adjudicarse algún fondo en un concurso. ¿Ya? ¿Por qué será importante favorecer? Porque obviamente yo no puedo decir, mira, te recomiendo a esta persona porque es responsable, podría ser responsable, podría ser atento, podría tener buen trabajo en equipo, pero se estresa muy rápido. Si yo le coloco eso en una carta de presentación o de recomendación a alguien, obviamente no lo van a contratar porque tiene un pero. Entonces solamente yo tengo que buscar las características positivas. Si yo considero que no tiene tantas características positivas y en realidad tiene más negativas, entonces mejor obviamente no recomendar a esa persona. Es por eso que los trabajos piden esas cartas de recomendación, porque siempre la va a hacer alguien que haya trabajado realmente con esa persona y que sepa y sea consciente de las características positivas de esa persona. Se trata de cartas de gran utilidad para seleccionar personas, porque dan a conocer detalles particulares o profesionales del concursante. Por lo general, estas cartas destacan un conjunto de cualidades que deberían satisfacer el interés de la persona de la empresa, taller o institución destinataria, responsable de la decisión de contratarle. Ahí está lo que yo les decía antes. Esto debería satisfacer el interés de la persona de la empresa. Voy a destacar hasta ahí. ¿Por qué? Porque a mí no me serviría decir prepara buenos completos en el McDonald's si es que quiere postular a una venta en Falabella, porque en realidad Falabella no se dedica a hacer completo. Yo tengo que colocar cosas que sean de interés para la persona a la que le estoy escribiendo. O sea, en realidad la persona que va a hacer una carta de recomendación tiene que instruirse de a quién le está escribiendo, de quién está escribiendo y a quién le está escribiendo. Responsable de la decisión de contratarle, elegir o acceder a la petición que se hace. Por ejemplo, pasa mucho también, hay fondos concursables a veces de las municipalidades que tienen que ver con las pymes. Les dan fondos a las pymes para que puedan desarrollarse y les piden una carta en donde usted tiene que explicar por qué necesita el fondo al que está concursando. Y si usted le coloca ahí, no, es que la verdad no necesito tanto, pero me gustaría tener más plata. No tiene ni un sentido, ¿cierto? Nadie le va a dar el fondo porque en realidad lo que quieren ellos, que es lo que usted debería hacer, es que le escriba acerca de qué tan esforzada es usted o qué tan esforzado es usted, qué tanto le ha costado, cómo podría ayudarle ese fondo a su pyme, de qué forma va a surgir, porque la idea es que sea una ayuda y no que sea algo que da lo mismo. Siempre entonces destacar lo bueno. Normalmente la carta de recomendación complementa la información contenida en el currículum vitae. Un aspecto muy relevante tiene que ver con la importancia de la persona que firma, lo que debe ser considerado cuando se solicita la carta de recomendación. Ya. Esto igual es muy importante por si lo quieren destacar. La persona que envía esta carta tiene que ser importante, porque si no, no tiene sentido. ¿A qué me refiero con importancia? No es necesario que sea el presidente de la República, pero tiene que haber sido algo no tan... No puede ser algo... Ay, ahí se me agrandó mucho la imagen. No puede ser, por ejemplo, un amigo. Yo no le puedo hacer la recomendación a un amigo o no puedo hacerle la recomendación a mi vecino. Ya tiene que ser, por ejemplo, algún jefe con el que haya trabajado
o algún compañero con más años de experiencia, o podría ser algún profesor, en el caso de que quiera acceder a algún curso en específico, o podría ser alguien, si estamos hablando de los fondos concursables municipales, podría ser alguien, su contador, podría ser alguien que vea cómo ha surgido su emprendimiento, ¿ya? Pero no puede ser alguien X, cualquier persona. Ya tiene que tener algo de peso, ¿cierto? Y algo de control sobre lo que usted hizo. Si, por ejemplo, usted es jefe en alguna institución, yo como secretaria no le puedo hacer una carta de recomendación a usted, porque en realidad yo siempre estuve haciendo las cosas que usted necesitaba y yo nunca vi que usted hacía, usted no hacía nada para mí, usted hacía para otras personas. Entonces, siempre la persona tiene que tener, ojalá, un puesto mayor al nuestro, alguien que vea nuestro proceso de trabajo. Asimismo, puede suceder que una persona esté dispuesta a recomendar a otra, pero tenga dificultades para redactar la carta. En esos casos se aconseja facilitar la tarea, sugiriéndole algunas ideas e incluso presentándole un borrador del texto que luego firmará. ¿A qué se refiere esto? Que si, por ejemplo, alguien tiene alguna dificultad porque no se le ocurre cómo hacerlo, porque nunca ha hecho alguna, porque quizás no es tan bueno con las palabras, o cualquier dificultad que pueda tener. Hay personas incluso que no saben el formato de una carta, entonces es importante que ustedes puedan hacerle el borrador. Dice, incluso presentándole un borrador. ¿A qué se refiere con eso? Pocas palabras que usted haga la carta y le muestre. Mira, esto es lo que yo coloqué, que puede servirme para postular a tal cosa. Solo necesito que usted la firme si es que está de acuerdo, obviamente. Y la persona verá, ¿cierto?, si lo firma o no. ¿Cómo escribir una carta de recomendación? Y por si acaso, si es que yo le hago la carta de recomendación a la persona para que me la firme como si él lo hubiera hecho, o ella lo hubiera hecho, obviamente tengo que hacerla en tercera persona, o sea, no como si yo fuera la persona que, no le puedo colocar yo recomiendo o yo pienso, se recomienda a esta persona por, hoy tengo que ser cuidadosa en no colocar, tengo ciertas capacidades o tengo ciertas habilidades, ¿cierto?, para este trabajo, porque recordemos que no soy yo el que la está haciendo supuestamente. Yo solamente le voy a presentar esto a la persona que me va a recomendar. ¿Cómo escribir una carta de recomendación? Aquí nos enseñan tanto para que recomendemos a alguien como para hacerla nosotros en caso de que esa persona que nos quiere recomendar no sepa cómo hacerlo. De manera similar a otro tipo de cartas. La carta de recomendación se organiza de la siguiente manera. Debe llevar, ¿cierto?, la identificación. ¿A quién va dirigido? Debe llevar el contexto, la recomendación y un cierre, igual que como van las cartas normales. Aquí tenemos la primera parte, de identificación. Como en toda carta, en esta parte se debe considerar en primer lugar el nombre de la persona a quien va dirigida. Señor tanto tanto o empresa tanto tanto. A veces no va dirigido simplemente a una persona, sino que hay cartas de recomendación que podemos pedir antes de que las necesitemos. Por ejemplo, usted se va a un trabajo porque el trabajo ya terminó, no porque, sino que terminó, por ejemplo, el proyecto. ¿Ya? Entonces, termina el proyecto y ¿qué hago yo? Le pido a mi jefe, obviamente considerando que yo trabajé bien, le pido a mi jefe que me haga una carta de recomendación. Y entonces puede colocarle ese jefe a quien corresponda, como un nombre. Y empieza su carta. Ya no necesariamente va dirigida con nombre y apellido. Títulos, si corresponde, y su cargo o función dentro de la institución. Aquí es cuando ya va dirigida a alguien. Si, por ejemplo, yo quiero trabajar en Coca-Cola, ¿ya? Y el gerente general se llama
Pedro Campos. Entonces le voy a colocar ahí, señor Pedro Campos, gerente general de Coca-Cola Company, y su cargo o función ya lo coloqué, ¿cierto? Dentro de la institución también menciono la institución. Por la característica de este tipo de cartas, en segundo lugar y en el primer párrafo, mencionar el nombre, títulos y el cargo de la persona que recomienda. O sea, yo quiero recomendar, por ejemplo, a Leila Wegener para el cargo de, podría ser, a ver si hay un gerente general y yo quiero que sea supervisora de máquinas o supervisora de mecánica. ¿Ya? Entonces, la quiero recomendar para el cargo de supervisora de mecánica a la señorita Leila Tanto, que quizás, no sé qué título necesitará ahí, mecánica avanzada. ¿Ya? Entonces tengo que colocar todos los datitos a cuál es el cargo que yo postulo y qué capacidades tengo yo o qué estudios tengo yo para poder acceder a esa recomendación o a ese puesto. 2. Contexto. En un par de párrafos siguientes debe aparecer información acerca del tiempo que el recomendado trabaja o se ha desempeñado en la institución y o el tiempo que es conocido por la persona que recomienda. Asimismo, se debe mencionar el trabajo o actividades desempeñadas por la persona recomendada, siempre desde el punto de vista del que recomienda. Eso era lo que yo les decía antes. Siempre tiene que ser como si el que está recomendando habla. Y lo que piensa el que está recomendando. De forma clara y específica y en términos positivos. Las características profesionales y personales de la persona recomendada. Si bien la carta de recomendación generalmente destaca aspectos positivos del postulante recomendado, hay que tener especial cuidado con no exagerar ni desmedirse en las formas para que no pierda su objetivo de validez. O sea, yo ya dije que quiero recomendar a Leila Wegener para el puesto de supervisora, porque ella es de mecánica avanzada o técnico de mecánica avanzada, ¿cierto? Y yo la recomiendo porque se ha desempeñado dentro de la compañía PepsiCo y ha realizado un trabajo excelente, tiene facilidad para trabajar en equipo, y aquí empiezo a hablar acerca de los aspectos positivos de mi postulante. ¿Ya? Tiene facilidad para trabajar en equipo, es proactiva, que siempre, no sé si lo han visto cuando hay avisos de trabajo, siempre dicen gente proactiva. No sé, gente que haga cuando no hay nada que hacer. Gente es proactiva, es una persona positiva, empática, etc. Pero dice ahí, especial cuidado con no exagerar ni desmedirse en las formas. Ya, siempre formal. No puedo decir yo aparte, la postulante es bien simpática, se lleva bien con todos. Ahí yo ya dejo de ser formal si le pongo que es bien simpática, porque eso no le interesa en realidad al que me va a contratar. Entonces yo tengo que ser absolutamente objetiva. ¿A qué se refiere con eso? No emitir más allá de lo normal, que no sea tanto opinión, sino que lo que es real, lo que es válido. Porque si le coloco una hoja completa de características positivas, quizás ni me crean ni pasen de largo. Recomendación. A continuación, en otro párrafo, eso tiene que ir todo por párrafos distintos, y como el nombre le indica, se procede a recomendar a la persona a través de frases objetivas, otra vez de apoyo, que apuntan a destacar el aporte que hará a la nueva empresa. O sea, ustedes dirán, ¿aquí otra vez vuelve a decir lo bueno? No. O sea, sí, pero de otra forma. Ya no vuelve a decir que es empática, que es proactiva, no. ¿Qué es lo que va a aportar en la nueva empresa? A esta nueva etapa laboral o académica. Leila va a ser un gran aporte para su empresa, puesto que va a ayudarlos a desarrollar tal cosa,
puede también recomendarles ciertos cursos para que los trabajadores progresen, lo que va a llevar a su empresa a desarrollarse de mejor manera. Y ahí mete un poquito de chamullo, como se diría, de cómo sería una empresa con este gran aporte que van a contratar. Y el cierre es otro párrafo aparte, dice párrafo final. Incluye una despedida cordial y la disposición de la persona que recomienda ser consultada por información complementaria o para aclarar dudas que pudieran surgir. O sea, en este párrafo yo aquí me despido, digo que estoy dispuesta a que ustedes puedan resolver cualquier duda con respecto a la señorita Leila. Y aquí obviamente para que puedan responder, yo pueda responder sus dudas, debo incluir información de contacto, que sería teléfono, dirección y correo electrónico. ¿Por qué tanta información? Porque si yo no contesto, me podrían enviar un correo electrónico o quizás mandarme otra carta de vuelta a mi dirección. A continuación se presenta un ejemplo de carta de recomendación en el que se destaca su estructura y algunas de sus características. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora, está clarita la información. Ya, No, profe, está todo. súper. En el concepto, ¿qué es lo que había que destacar? Disculpe que no alcancé a destacarlo. Ya, volvemos atrás. ¿Dónde está el contexto? Yo les pedí que recomendaran el punto de vista del que recomienda. Siempre tiene que ser la información desde el punto de vista del que recomienda. Muchas gracias. Ya. Entonces nos vamos ahora al ejemplo. El ejemplo dice así. Fíjense en que cambia bastante. La estructura si la vemos así de lejito. Varios párrafos, ¿cierto? Y todos tienen que ver netamente con lo laboral. Nos vamos entonces otra vez por la fecha y el lugar de envío de la carta al lado derecho, que dice Santiago, 24 de octubre del 2011. Identificación del receptor. Siempre arribita va a quién se le escribe, no quién escribe. En este caso es señor Luis Ruz Arias, director de Recursos Humanos, Industrias Maxwell, Avenida Las Peras 33, Copiapó. Ese Santiago 24 de octubre es de dónde es enviado. Y acá, hacia dónde se envió. De mi consideración. ¿Alguien había escrito ahí que se tiene que retirar? No hay problema. Vaya nomás. Después la clase queda grabada de todas maneras, así que ahí pueden revisarla. De mi consideración, Orlando Alarcón, jefe del Departamento de Personal de Industrias Metaleras, Sociedad Anónima, se permite presentar a la señora Irma Rodríguez Rojas. ¿Quién es el emisor? Orlando Alarcón. ¿Y a quién recomienda? A Irma Rodríguez, quien se ha desempeñado como agente de ventas en esta empresa desde marzo del 2001 a la fecha. O sea, a la fecha sería a octubre del 2011. Todavía ella está trabajando ahí. ¿Qué pasará? Quizá ella quiere surgir esa otra parte donde le paguen más o tenga más horas de trabajo o quizás le queda más cerca de su casa o es una oportunidad laboral muy buena. Entonces puede cambiarse y uno puede conversar esas cosas con su jefe, no hay problema. Uno normalmente tiene como el miedito de, ay, si me voy a cambiar de trabajo, voy a ir el último día, voy a renunciar y me voy. Lo ideal es que uno se vaya, ¿cierto?, por la puerta ancha, converse con su jefe y le diga, mire, tengo otra oportunidad que me conviene mucho más y yo quisiera quizás pedirle una carta de recomendación para postular este trabajo. Entonces, aquí viene todo el contexto, lo que
tiene que ver con cómo fue el trabajo de la señora Irma. Tuve la oportunidad de supervisar directamente la labor de la señora Rodríguez. Si se fijan ahí, es supervisor de ella, donde pude apreciar en todo momento su gran capacidad para trabajar en equipo y empatía en la atención a los clientes. Asimismo, ella se ha distinguido como una persona dinámica, responsable y comprometida en la realización de sus funciones, y con gran espíritu de superación, lo que queda corroborado con la obtención del título de contadora general, que estudios que realizó en jornada vespertina después de sus horas regulares de trabajo. Entonces aquí dice varias cosas, dice que es dinámica, que es responsable y comprometida. Y aparte tiene un espíritu de superación. Y aquí se nota con creces, ¿cierto?, que tiene un espíritu de superación, porque ella no se ausentó de su trabajo. Ella estudió en la noche después de sus horas de trabajo común y corriente. Durante el tiempo que ha estado con nosotros, ha demostrado ser una persona muy colaboradora y solidaria con las compañeras de trabajo. Al respecto, es importante mencionar que ella ayudó a organizar la sección de bienestar de esta empresa, haciendo valiosos aportes a las familias de nuestros empleados. ¿Ve? Ahí tiene otro lado. Al principio habló de lo que era de Irma como alguien bueno para el trabajo y bueno para estudiar, y después habla de bueno en el sentido de solidaridad, ¿ya? Y organización. Liderazgo también, no lo dice aquí, pero también uno lo podría interpretar. Y ahora recomienda. Por todo lo anterior, recomiendo a la señora Rodríguez para el cargo de jefa de la sección de ventas. Y no me cabe duda que será un gran aporte para ustedes, lo que contribuirá al éxito de su empresa. ¿Ve? Ahí hace una especie de persuasión. ¿A qué nos referimos con la persuasión? De que yo trato de convencer a alguien, pero lo hago un poquitito más sentimental. Dice aquí que va a contribuir al éxito de su empresa. O sea, usted va a ser exitoso si es que contrata a la señora Irma Rodríguez. Si necesita alguna información adicional, por favor, no duden en contactarme por medio telefónico o a través de mi correo electrónico. Ahí cerró, ¿cierto? Y saluda atentamente, y aquí debe dejar todos los datos importantes para que lo puedan contactar en el caso de que necesiten esa información, porque anda mucha carta de recomendación falsa también entre medio. Por eso siempre debe ir con los datos. Orlando Alarcón, que es quien emite esta carta, jefe de Departamento de Personal, Industrias Metaleras, Sociedad Anónima, a pesar de que ya lo había dicho antes, hay que reiterarlo. Teléfono 666-565656 y el correo es oalarcónm@imsa.cl. Todo lo importante, un teléfono, ¿cierto? Un correo y también su cargo. ¿Por qué? ¿Y dónde, perdón? ¿Por qué? Porque en el caso de que necesiten contactarlo, van a su teléfono, a su correo, o directamente podría ir, si quisiera, alguien, que no ocurre mucho, podría ir directamente a entrevistarse con él a su trabajo para saber acerca de la señora Irma. Por acá tenemos otro ejemplo, pero va escrito de otra manera. Cuando yo Profe, profesora, disculpe, un alcance. No sé Ya. si estaré bien, pero está bien redactada esta carta, pero no sé si estará bien porque no se ve muy bonito, muy formal diciendo de la señora Rodríguez. ¿No sería mejor Irma Rodríguez? Sí, obviamente siempre es mejor el nombre completo, pero donde dice la señora Rodríguez, porque ya ahora sería más informal que dijera la señora Irma, sin Claro, el pero apellido. la señora Irma Rodríguez, porque a mí me pasó años ya, yo hartos años trabajando, entonces igual una vez me pasó que le dije el apellido a un cliente y como que me dijo algo, me dijo un improperio. Claro, porque tiene nombre. Claro, sí. No sé, no sé si estará bien en un currículum, no sé, o se verá mejor como Lo diciendo Irma mejor, Rodríguez. Sí, sí, lo mejor sería que dijera Irma Rodríguez. sí, a lo mejor, no sé, a lo mejor se cayó la persona que hizo esta carta. Claro, A es lo que mejor, sí. dependiendo de la Mm. persona que esté
escribiendo, probablemente el que hizo esto era un profesor, y los profesores acostumbramos a llamar a los alumnos con los Oye, Rodríguez. Claro, claro. Sí, Entonces, pero por se eso vería te más, iba a decir, se vería, sí. Ya, profe. ya, absolutamente, sería mucho mejor que vaya con el nombre y apellido. Ya, y aquí Sí. está la carta que yo les decía antes, de que si ustedes se retiran de un trabajo, no porque los echaron, ni porque ustedes se fueron a la mala, ni nada por el estilo, o si usted renunció porque se cambió de ciudad, cualquier cosa, si se va de buena manera de su trabajo, lo mejor, no importa qué trabajo sea, porque siempre nos podrá servir una carta de recomendación. Entonces usted se va de su trabajo y le dice a la persona que corresponda, que tenga un más alto cargo que nosotros, que le haga una carta y que vaya dirigida a quien corresponda, como aparece aquí. Por ejemplo, como les decía antes, si en este momento yo soy vendedora y mañana quiero ser profesora, no me sirve la carta de recomendación de vendedora, pero quizás mañana yo no encuentre trabajo de profesora y quiera volver a ser vendedora, entonces ahí yo saco mi cartita de recomendación y la llevo. Siempre tener esas cartitas de recomendación de todos los trabajos, ojalá. Háganlo como costumbre porque siempre les va a servir. Y a veces nos las piden, pero si las llevamos, va a ser un plus para nosotros en cualquier postulación. Ya dice, ¿a quién corresponde entonces? Por medio de la presente, tengo el gusto de presentar al señor Mauricio Collipil Durán, a quien he conocido desempeñando labores de gasfitería en la sección de asistencia técnica. El señor Mauricio Collipil trabajó bajo mi supervisión durante un periodo de aproximadamente 5 años y medio en la sección de asistencia técnica de esta empresa. Su desenvolvimiento profesional resultó muy satisfactorio, tanto para el firmante, o sea, quien escribe, como para la compañía, además del gran sentido de responsabilidad y compromiso con su trabajo. Una de las principales cualidades del señor Collipil Durán, ahí otra vez lo llamó solo por el apellido, y creo que la hace muy valiosa para cualquier empresa, es su gran disponibilidad para trabajar en equipo, su creatividad y entusiasmo. Cabe señalar que la razón de su salida de esta empresa hace 10 meses se debió a razones familiares y por propia decisión. Ahí está la razón. Por eso se va de la empresa, que también es importante que quizás se especifique, porque lo digo quizás porque si en realidad le están haciendo una carta de recomendación es muy poco probable que usted se haya ido a la mala del trabajo. Pero si quisiera especificarlo, puede hacerlo. Estoy seguro que Mauricio Collipil cumplirá a cabalidad con las tareas que se le encomienden, por lo que gustosamente lo recomiendo. Saludo atentamente a usted, Víctor Canosa Rivera, director general, Empresa de Asistencia Técnica Siempre Listos. Deja su correo, vicari@siemprelistos.cl y el teléfono, ¿cierto? Para que lo contacte. Ahí estaba como una opción abierta en el caso de que no queramos irnos de un trabajo a otro, porque siendo un trabajo a otro, como les decía, podemos hablar con el jefe que nos haga la carta, explicarle que hay otra posibilidad de surgimiento personal y profesional, van a entenderle, le van a hacer su carta. Ahora, si usted ya se va a ir de ese trabajo, como lo hizo aquí Mauricio Collipil, aprovechó la oportunidad y pidió el tiro su cartita de recomendación para cuando la necesitara. Ojalá no pasen tantos años porque siempre cambian los correos, cambian los teléfonos y todo eso. Ahora, antes de escribir una carta de recomendación, defina unas 3 o 4 características que serán las que se quiere destacar de la persona que recomienda, sin repetir demasiado. O sea, no más de 4 características buenas. No puedo decir que es simpático, que es agradable, que es responsable, puntual, que tiene vocación, que exageraría si yo le coloco 10 características buenas. Un par que contribuyen, ¿cierto?, a la presentación, ¿cierto?, de esta persona. Existe un conjunto de atributos profesionales y personales que habitualmente se destacan y que es necesario considerar al momento de redactar una carta de este tipo.
Ya, aquí hay características que ustedes podrían utilizar para hacer su carta. Si quieren las destacan, por si algún día quieren pedir estas cartitas. Por ejemplo, ¿qué le podría interesar a alguien de alguien para que trabaje con él? Responsabilidad, cuidado por los detalles, visión global, capacidad de trabajar en equipo, competencias técnicas, inteligencia, conocimientos, habilidad para dirigir y liderazgo, entusiasmo y compromiso, facilidad para comunicarse, confianza en sí mismo, habilidades interpersonales, habilidad para manejar conflictos, etc. Como decíamos, no más de 4. Elijan las que les convengan a ustedes, las que tengan coherencia. ¿A qué me refiero con eso? Incluso cuando, por ejemplo, hay alguien en los avisos que piden necesitan una niñera, por ejemplo, para sus niños. Tengo 2 niños, uno de 10 y uno de, no sé, 2 años. Y que venga con experiencia comprobable. ¿A qué se refieren con comprobable? Que venga con su carta de recomendación. Experiencia comprobable y con recomendaciones. Entonces, ¿qué hace usted? Lleva su cartita, si quiere usted mismo hace el borrador y que la persona se lo firme, una con la que haya trabajado ya, y que vaya con 4 características, ¿cierto?, que sean coherentes con el cargo. Porque, por ejemplo, si usted va de niñera o de niñero, no sirve que, por ejemplo, tenga, a ver, competencias técnicas, ¿ya? En realidad la persona que la va a contratar va a decir, no sé si sirve tanto. ¿Qué le va a servir? Que sea responsable, porque si la persona quiere a alguien que le cuide a los hijos, necesita que llegue a la hora para poder irse al trabajo quizás. Entonces no puede llegar a las 8 si necesitaba que llegara a las 7, porque si no ya perdió ella su trabajo. ¿Qué otra cosa? Cuidado por los detalles, ¿cierto? Los niños siempre son un riesgo, podría decirse. Hay que estar pendiente de todo. De si hacen alguna maldad, de si se comieron toda la comida, de si la comida está muy caliente, si la leche está muy caliente, porque tampoco podemos salir quemando a los niños, ¿cierto? Entusiasmo y compromiso, también. Por ejemplo, podría ser habilidad para dirigir, también podría ser, pero en realidad no sé si necesitamos dirigir o liderar a los niños. Más que nada podría ser facilidad para comunicarse, ¿ya? O habilidades interpersonales. Esas características siempre que tengan que ver con su trabajo. Estas características debe tenerla el postulante. Y miren aquí el tips que le da. Ser honesto es la mejor política. Siempre, sobre todo en los trabajos que tengan que ver con hogares, debe tener esa característica de que sea honesto. ¿Por qué? Porque la gente desconfía. Obviamente, si estás introduciendo a alguien a tu casa sin conocerlo, quieres tener una recomendación de alguien y ojalá que ese alguien te diga que esa persona es honesta. No importa que ese alguien yo no lo conozca, pero lo puedo llamar por teléfono, puedo ir a su casa, puedo mandarle un correo y yo necesito que sea honesto porque le voy a dejar a cargo de mi casa. Y debería adecuarse y seleccionarse según la postulación laboral u otra. También pasa, ¿cierto?, sobre todo con lo de la honestidad, con los trabajos que tienen que ver con plata. El vendedor, el cajero bancario, ¿cierto? Porque estamos hablando de alto riesgo, de alta confianza que necesita la persona que lo va a contratar. Ahora, si por ejemplo está trabajando en alguna empresa que produce ciertos productos, también necesitamos que sea honesto. Porque a pesar de que algunas empresas tienen guardias que revisan a todo el personal, la idea es que no le toque al postulante, ¿cierto?, ir saliendo con 1 kilo de algo. No sé, pasa mucho, por ejemplo, yo tengo cerca de mi casa, yo vivo en Tomé, la Camanchaca. No sé si han escuchado la Camanchaca, que es una industria salmonera. Bueno, tiene hartos productos, pero
Siempre se sabe que el de la Camanchaca va saliendo con 1 kilo de salmón mes por medio. Y obviamente no podemos generalizar, pero pasa mucho, sobre todo cuando se ve tanto producto. Otras opciones para este postulante, ¿cierto? Sería comprar la caja con el descuento que le hacen al personal, pero es necesario para el que quiere contratarlo saber sí o sí que esa persona es honesta, porque si no tiene que hacerlo. No tiene que estar pendiente ni tener la desconfianza, la idea es trabajar tranquilos para todos. Por ejemplo, dice, si se trata de un puesto de atención al cliente, será importante que la persona que postula tenga facilidad para comunicarse. A ver qué dicen aquí en el chat. Bueno, me quiere abrir el chat. Úrsula, vaya nomás, no hay problema. Ya, si se trata de un puesto de atención al cliente, será importante que la persona que postula tenga facilidad para comunicarse, habilidad para manejar los conflictos, habilidades interpersonales, entre otras. Habilidad para comunicarse, manejar conflictos, entonces. En realidad, como es atención al cliente, debería tener la facilidad para trabajar con la gente en todos los aspectos. Aspectos básicos a considerar en la redacción de la carta. Reflexione antes de escribir y luego ponga por escrito las ideas. Eso deberíamos hacer siempre que escribimos, no solamente en las cartas. Siempre que escribimos tenemos que escribir y después leer lo que vamos a escribir para que no nos pase nada de que no digamos, hoy repetí 20 veces la palabra para, o repetí 5 veces la palabra después, o dije 5 veces la palabra o el conector o sea. Sea breve, la presentación no debe ocupar más de una hoja, porque si en realidad nos queremos hacer una carta de 3 páginas, nadie la va a leer. Así son las postulaciones de los trabajos, en todo caso, chiquillas. Yo estuve un tiempo haciendo un curso de técnicas de venta y quien me hacía el curso era la persona encargada de seleccionar los currículum en trabajando.com y laborum.com. No sé si han escuchado esas páginas que están en internet. Siempre la gente postula a los trabajos a través de esas páginas, son bien famosas. Y este caballero nos decía, si el currículum tiene 2 páginas, no lo leo, a menos que no tenga más postulantes. Siempre ojalá el currículum tenga una sola página. Resuma usted, coloque los más importantes, no importa que haya trabajado 20 veces en distintas empresas, trate de colocar las más importantes, las que duró más o las que son más destacadas, porque lo otro que nos decían ya no es como antes, que uno se destacaba o se veía súper bien que usted llevara 20 años de trabajo en el mismo lugar. Ahora si estuvo 6 meses, a la empresa no le importa tanto. Le importa qué estuvo haciendo y en qué empresa estuvo. Porque a veces hay competencia y quizás ahí están las cosas de los egos. Quizás a Pepsi le gustaría más tener a alguien que acaba de salir de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque Profe, ¿sí? disculpe, lo que pasa es que también con los currículums que de repente lo hacen muy largo y le colocan aspectos que no, a lo mejor a la empresa no le interesa, a ella le interesa, ejemplo, si necesitan un mecánico, tienen que ir por ese lado la recomendación. Exacto. Sí, Siempre debe porque no ser saca- solamente sí, lo porque que yo, importa. yo he visto currículums muy largos, bueno, con 2 meses, y a veces no va al puesto que quieren ocupar. Este es como, mira, ¿de dónde? Claro, como decía ahí Juan Carlos, hay currículum que son extremadamente largos y que tienen información que en realidad a la persona que recibe no le interesa. Como lo que le decía antes. Yo postulaba los primeros trabajos de profesora colocando que yo había sido vendedora y en realidad al director de mi colegio ni le interesaba, porque ya no voy a trabajar con públicos, sino que voy a trabajar con alumnos y apoderados, entonces yo tengo que tener otras competencias.
no interesa mucho si es que estamos hablando de trabajos que no tienen nada que ver. Tiene que ser breve. Y si le va a agregar una presentación dentro del currículum, ojalá no sea más de un párrafo, porque estamos hablando de una presentación, no una carta de recomendación. Claro. Sí. Porque, el profe, un ejemplo, a mí me pasó, yo soy vendedor, ¿Ya? y a mí me llevó otra empresa al tiro no me pidió ni currículum, nada. Me llevó Ya, nomás, me dijo, Juan Carlos sabe tanto, papá, conversó, te pagamos tanto y ándate con nosotros. Y yo me fui nomás, perdí 20 años en una empresa que me fui nomás al tiro, claro, porque no me pidió ni recomendaciones, nada, ni currículum, nada, porque ellos sabían que yo me iba al mismo rubro. claro. Ahí es como el dato. El dato que le dieron era buen trabajador. Sí, correcto, sí. Sí, pero si tuviera que mandar el currículum, le hubiera servido igual si era el mismo rubro, los 20 años en esa Sí, empresa. pues sí, lo mismo. Sí, los 20, sí. Inclusive llevo trabajando 30 años, lo mismo, ¿no? ¿Ve? Entonces, mucho más fácil la creación del currículum en ese caso. Pero lo Sí. ideal para quienes trabajan en varias áreas o que se han desempeñado porque no han encontrado trabajo de lo que querían y han tenido que irse por otro, ahí ustedes siempre, ojalá, orientar sus currículums. Y también lo de las direcciones, no sé si ustedes siempre colocan las mismas direcciones. Hay gente que trabaja, por ejemplo, en Tomé y son de Coronel, o gente que es de Talcahuano y trabaja en Cheboyante. Entonces, a veces las empresas miran igual eso y dicen, chuta, si es de tan lejos, quizás no sea bueno contratarlo. Entonces, si usted tiene algún conocido o algo así, colóquenle nomás que trabaja, que vive ahí cerca del otro lado. Profesora, Profe, ¿Sí? Juan Carlos, lo que pasa es que igual la gente que va cambiando los teléfonos, si ese problema de repente igual pasa que van cambiando los números. Claro. En ese También sentido, por eso es importante colocar número, correo y dirección. yo mi número lo llevo hace como unos 25 años, tengo mi mismo número de teléfono, Ya. porque yo tengo una pequeña empresa ahora de ferretería industrial, entonces igual uno va conociendo harta gente por los años, y después dije, el Juan Carlos sabe, o él a lo mejor sabe dónde está este producto y lo vamos a llamar. Y me ha pasado que de repente hay gente que no me llama a tiempo o años me han llamado, porque yo nunca he cambiado mi número de teléfono. Claro, eso es importante. Ojalá no cambiar mucho el teléfono porque usted puede haber dejado un currículum y haber dicho, pucha, ya no me llamaron, ya pasaron 2 meses y no me llamaron. Pero resulta es que las empresas tienen montoneras de currículum muchas veces y los guardan en caso de. Y usted puede aparecer un año después y la van a llamar. Y puede ser que ahí, ojalá no haya cambiado el teléfono porque si no perdió su oportunidad. Puede ser que todavía esté esperando el trabajo y no lo pueda tomar porque no, ya cambió el teléfono. Siempre tratar de conservarlo, sobre todo ahora que está esta cosa de la portabilidad. Espere nomás un día sin teléfono porque casi siempre pasa eso, que lo dejan sin teléfono durante la noche y el día siguiente, pero espere nomás porque vale la pena, sobre todo si está esperando un trabajo. Por ejemplo, en marzo yo estuve esperando estuve enviando currículum porque quería cambiarme de trabajo. Yo trabajo acá en Los Ángeles, ya llevo varios años aquí, pero yo soy de Tomé. Entonces quería acercarme un poquito, yo decía encontrar algo en Conce, encontrar algo en Penco, Talcahuano, lo más cerca posible, y no tener que estar arrendando acá tan lejos. Busqué un montón de trabajos, no me llamaron de ninguno, me volví a mi trabajo a Los Ángeles, obviamente, porque nunca renuncié, pero ahora me llaman de todas partes. Y yo digo, miren, después de 2 meses, 3 meses, después de que empezamos las clases, recién están llamando. O sea, si yo hubiera renunciado a mi trabajo acá, igual hubiera tenido trabajo, pero si hubiera cambiado mi número de teléfono, no hubiera podido hacerlo. Siempre hay que esperar nomás y quedarse ahí con el teléfono, ojalá nunca cambiarlo, como decía ahí Juan Carlos. Ya, lo otro que dice, emplee un tono cordial y respetuoso, lo más formal posible. Como les decía antes, esta persona es empática o si quiero hacer
mi propia presentación dentro del currículum. Puedo colocar poseo empatía, no simpatía, empatía, pero no le puedo colocar soy bien simpática, me llevo bien con todos, es muy informal eso, tengo que ser respetuosa con quien me está recibiendo la carta. Tengo que ser directo o directa en lo que planteo, ¿ya? Al grano, yo voy por ese cargo de trabajo, usted necesita a alguien que sea, bueno, no le puedo decir usted necesita a alguien responsable y yo lo soy, sino que soy una persona responsable, soy una persona quizás, ahí creerse el cuento y decir que soy la persona idónea para ese cargo, porque cumplo con las características que piden en el aviso. Ahora, si usted ve un aviso de trabajo con las características que están pidiendo, porque a veces dicen, ya se necesita supervisor de producción, llamar al tanto. Ninguna característica. Pero hay otros avisos de trabajo en donde dice se necesita supervisor de producción con tales características. Y empiezan, que sea responsable, con habilidades comunicacionales, que se lleve bien con su equipo y no sé qué. Entonces usted agarra todas esas características y las coloca en su presentación. Porque es justo lo que necesita. No repetir lo que ya aparece en el currículum, sino que remarque lo que considere más destacable. ¿A qué se refiere con lo que ya aparece en el currículum? Es que a veces se recomienda colocar una presentación pequeña en el currículum, como les decía, de un párrafo, pero si quiere agregar una carta de recomendación, ojalá lo que dice en el currículum en la presentación no sea lo mismo que dice en la carta de recomendación. Use el pronombre personal usted cuando se refiere al receptor de la carta. No es conveniente tutear a alguien que no se conoce, obviamente, ¿cierto? Te va a ir bien con esta persona porque es bien responsable, no puedo hacer eso, tiene que ser usted. Le va a ir bien, su empresa va a ser exitosa, etc. Revisar la ortografía. ¿Ya? Normalmente nosotros no nos damos cuenta de nuestras faltas porque ya son faltas que están introducidas en nosotros. Ya si somos malos para colocar los tildes o las comas o las mayúsculas o algunas letritas nos fallan, no somos los más idóneos para revisar nuestra propia carta, ¿cierto? Me han dicho a veces alumnos que tengo, me dicen, no sé, yo les digo ortografía y llevaba tilde en la I. Y me dicen, pero profesora, no puede ser porque el celular no me lo corrigió o el computador no me lo corrigió. Pero es que si usted le coloca guardar a esa palabra que siempre escribe mal, la palabra ya no le va a corregir nunca más. Le va a aparecer ahí como guardada. Entonces, no se confíen de la tecnología. Ojalá alguien más le revise el texto y ojalá ese alguien más sea alguien que usted conoce porque escribe bien. Y el último puntito dice, asegúrese de que está todo lo que usted quería decir y que la carta está completa en todas sus partes. Si no es así, corrija. Esto es lo que yo les decía delante de leer lo que ya escribimos, revisarlo y después podemos imprimir, enviar y todo lo que ustedes quieran. No antes. Siempre, por favor, lean lo que escriben. Porque pasa mucho que repetimos palabras por montón. A mí también me pasa y eso que te dirán, ay, como la profesora se va a equivocar si es profesora de lenguaje. Pasa porque uno a veces escribe a lo loco, empieza rapidito, escribe y resulta de que algo se le pasó una coma, se le pasó un tilde o repite un montón de veces la misma palabra. ¿Ya? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Ya, y esta actividad la vamos a dejar para la otra clase porque nos quedan solamente 9 minutitos. Yo quiero saber si alguien tiene dudas. ¿Dudas? Señorita profesora, acá Carlos Curifil. Dígame. Mire, yo quedé, o sea, entendí bien lo que usted explicó,
pero me dio vuelta bueno, dentro de todo, ¿cierto? Como que encuentro, cuando, por ejemplo, en algunos avisos, ¿cierto? De que se busca gente, dicen que ya se necesita, ¿cierto? Tal persona para tal cargo, ¿cierto? Que sea, no sé, que sea ágil, que sea respetuoso, o algunas veces hasta le piden el mínimo o el máximo de edad, ¿ya? Yo, a mi forma de pensar, lo encuentro un poquito discriminador Claro, cuando ponen esta característica, porque sí que, o sea, independiente de que la persona tenga o no tenga esa edad, ¿cierto? Pero si tiene los conocimientos, es que depende igual en el área que la persona y que la empresa, en este caso, esté necesitando la gente, o la exacto, misma persona. claro. Es que es como una contradicción, como que eso me llamó la atención, y sucede que algunas veces la empresa piden tantas cosas. Sí, lo que pasa ahí es que, claro, tú puedes decir que podría ser discriminación, pero todo depende de qué es lo que está buscando la empresa. Claro, Porque hay empresas que buscan experiencia y entonces ahí ya no contratan a los más jóvenes. Se quedan con la gente más antigua que sepa hacer el trabajo porque en realidad ellos no pueden perder tiempo en enseñar. Entonces hay de todo. Hay claro. otros que prefieren gente sin experiencia. ¿Por qué? Porque los pueden formar de acuerdo a su ideal, porque hay empresas que tienen ideales también. Por ejemplo, yo Claro. trabajo en un colegio adventista. Yo no soy Ya. adventista, soy católica, pero cuando ingresé me preguntaron, ¿usted es adventista? No, le dije yo. Ay, dijo, estamos en problema entonces. Pero estaban tan necesitados de profesor que tuvieron que contratarme igual. Pero me pidieron que respetara a cabalidad lo que decía el colegio. O sea, yo en la mañana llego a las 8 y hay un culto con los profesores, a las 8:15 tengo que hacer un culto con los estudiantes. Y tengo que orar en voz alta, cosa que yo no acostumbro a hacer, pero ellos necesitan, y de hecho pasa mucho, que a mí me sorprendía, que llegan puros profesores sin experiencia. Y yo pensaba, ¿por qué? Qué bueno que lo hagan, pero en realidad, si lo vemos por otro lado, ellos lo que quieren es formar al profesor como ellos lo necesitan, que sean de cierta manera obedientes, que quieran hacer lo del culto. Aquí todos usan corbata porque cuando van a la iglesia van así, no deben Claro, usar tacos. Entonces, hay empresas que van a querer gente joven para formarlos y otros que van a querer gente más adulta o con más experiencia porque no pueden ni quieren tampoco enseñarle a los más jóvenes. Hay sí, de todo. ¿Sí? ¿aló? No, es que, mire, le voy a contarle una experiencia personal. Ojalá que esté en los minutos. Mire, voy a resumirlo. Yo hice un curso de operador de máquinas, ¿cierto? Me titulé, ¿cierto? Con la licencia, tengo licencia D, ¿cierto? Para maquinar, o sea, para manejar máquinas pesadas y todo. Y chuta, yo hice el curso con todas las ilusiones, ¿cierto? De que hay otra campo laboral, otra ventana y todo eso. Y me desilusioné un poco porque, obvio, no tenía experiencia, ¿cierto? Y como algunas veces en la misma tele el gobierno dice que los empresarios tienen que darle la oportunidad a la gente joven, ¿cierto? Que tiene ganas. Empecé a tirar un currículum y nunca me llamaron. Nunca, no le estoy mintiendo, nunca me llamaron. ¿Por qué? Porque obvio no tenía experiencia, pero eh, como que, chuta, si es que obvio de que uno no tiene experiencia porque está recién empezando. Claro, Y yo me imagino que el tiempo, ¿cierto?, hace a la persona. O sea, si es que uno no tiene experiencia, obvio que no va a llegar a ninguna parte. Pero claro, ¿dónde entonces uno busca esa experiencia? claro. Ahí debería haber una especie de, como lo querían hacer como ley, quizás no sea necesario para que no sea tanta carga para la empresa,
O sea, no sea necesario tenerlo con un contrato indefinido, pero quizás el mismo, como casi todos los trabajos, necesitan una especie de práctica. Y Claro. sobre todo las carreras universitarias, técnicas o cursos necesitan una práctica antes de salir a trabajar. Claro. Que se haga que la misma práctica les dé 3 meses de trabajo y después ya que los larguen al mundo laboral solitos. Con esos 3 meses yo creo que cualquiera ya estaría listo para salir a trabajar, pero Claro. es bastante injusta la salida de los sin experiencia. Al Sí, final sí, trabajan solamente por pitutos o exactamente. Usted ahí puso el punto sobre la I. Sí, absolutamente. Los que no tienen experiencia, la mayoría entran o porque los necesitaban mucho y no tenían a Claro. nadie más, o porque realmente tenían un pituto y se metieron al trabajo sin experiencia. Claro. Hay O mucha sea, gente que no sabe nada a veces y están en los puestos de gente que sabe mucho. en este caso, a lo mejor el que gana el instituto o el centro de capacitación que dio esa formación, ¿no? Porque obvio, ellos agarraron la plata y le enseñaron cómo, o sea, cómo aprender a manejar una máquina, ¿cierto? Pero de ahí ya, más nada más. Claro, claro. Eso es la experiencia que tuve. Ya pues. Nos vamos a despedir entonces. La próxima clase vamos a seguir comentando sobre todo porque vamos a hacer una carta, ¿ya? Bueno, Nos vemos. Agradezco a todos la atención. Que estén muy bien. Cuídense mucho. chao, señorita profesora. Muy Chao, buenas. profe, que esté bien. Cuídese. Chao. Chao, compañeros, que estén bien. Chao, cuídense. Buenas noches. Igual. Buenas noches.